Acabamos de conocer un poco más acerca de la migración y el papel tan importante que juegan los migrantes en cada familia que vive con esta realidad. Además, recalcar que las remesas, que son los fondos que los migrantes envían a su país de origen para ayudar a sus familias, se ganan con mucho esfuerzo y sacrificio. Y si tenemos en cuenta que México es uno de los países que más se beneficia con el envío de remesas, hay que agradecer el sacrificio y la dedicación de nuestros paisanos por ayudar a tantas familias. Acerca del tema de las remesas y el impacto económico que éstas tienen, nos habla Leo Álvarez en su sección Galería Económica. De acuerdo a mi perfil profesional, amo la información estadística, generarla, palparla, interpretarla. Pero a veces, al tratar de investigarlo todo, me enfrento a realidades que, por más obvias que parezcan, no tienen una solución sencilla y dependen de factores muy complejos que van más allá de las voluntades de las personas y de los gobiernos. Ese es el caso de la migración y el abandono que ésta genera en pueblos y regiones por la falta de oportunidades de trabajo. Tradicionalmente, los movimientos migratorios son un fenómeno constante en el que las personas se desplazan, ya sea de un país a otro o dentro de una misma nación, para buscar y alcanzar mejores alternativas de vida, buscando generar mayor bienestar, tanto a quienes cambian su lugar de residencia como en las zonas de origen y destino de los migrantes. México es uno de los países con mayor flujo de emigrantes en el mundo y se ha caracterizado por ser un país de emigración principalmente hacia Estados Unidos. Ocupa el tercer lugar mundial, solo por debajo de China e India. Hasta antes de la crisis económica de 2008, al año se trasladaban a Estados Unidos un promedio de 525,000 personas. Por ejemplo, en 2005, aproximadamente 11 millones de personas nacidas en México vivían de manera permanente o temporal, con documentos o sin ellos, en los Estados Unidos. En este contexto, las remesas, es decir, los envíos de dinero que hacen las personas de un país a familiares y amigos en otro país, son un beneficio evidente de la migración y han tenido un efecto favorable sobre el bienestar de las familias receptoras. Y por supuesto, han permitido disminuir los niveles de pobreza en segmentos importantes de la población. Si bien es cierto que las remesas han constituido una fuente importante de recursos para familias receptoras, para el consumo y manutención, incluyendo el gasto en salud y educación, no son una fuente de ingresos sostenible a largo plazo. Por ejemplo, como consecuencia del establecimiento de segundas generaciones de mexicanos en Estados Unidos, o la promulgación de leyes que endurecen las medidas para cruzar la frontera. Esto puede provocar que el flujo anual de migrantes pueda variar demasiado y provocar que el dinero que viene del extranjero por esa vía disminuya sensiblemente. Ese es el caso actual de México. Las remesas, hasta hace 2 años, eran una válvula de escape importante para nuestro país. Representan el segundo ingreso de dólares, solo después del petróleo y por encima del turismo internacional. Por eso, hoy nuestros problemas económicos se agudizan aún más. Al tercer trimestre de 2010, ingresaron a México 5.525 millones de dólares en remesas. Los estados que más reciben son Michoacán con 523, Jalisco 442 y Estado de México con 422 millones de dólares anuales. Estos 3 estados representan el 30% del ingreso total de remesas en México. Los estados que menos reciben son Baja California Sur 8 millones, Campeche 14, Quintana Roo 22 y Tabasco y Yucatán empatan con 29 millones de dólares respectivamente. Estas 5 entidades captan apenas el 1.8% del total de remesas que ingresan al país. Durango ocupa la posición 18 a nivel nacional con una captación de 97 millones de dólares hasta el tercer trimestre de 2010. Representa el 1.7% del total de remesas que capta el país. Es cierto que las remesas han constituido una fuente importante de recursos para familias receptoras. Fueron una válvula de escape a la pobreza y sin duda han tenido un efecto favorable sobre el bienestar de las familias. Por supuesto, han permitido disminuir los niveles de pobreza en segmentos importantes. Sin embargo, no son una fuente de ingresos sostenible a largo plazo. Desgraciadamente, hoy, esta fuente de ingresos hacia estratos pobres y marginados socialmente es sustituida por el narcotráfico. Y no veo algo en el horizonte que me indique que las cosas vayan a cambiar o mejorar en el futuro. Y esto es lamentable.